Saludos. Es un placer para mí presentarme. Soy la doctora Mireille Pérez Brambila, especialista en el estudio de la transexualidad desde el año 2010. Mi enfoque se centra en la psiquiatría somática y en enfermedades somáticas, continuando mi investigación y evolución en este campo hasta el día de hoy. Durante mi trayectoria profesional, he tenido el honor de publicar más de 184 trabajos relacionados con el estudio de la transexualidad en diversas plataformas online, revistas universitarias y hospitales. Cada uno de mis escritos cuenta con una sólida bibliografía y referencias de médicos reconocidos a nivel mundial. Mis presentaciones se caracterizan por su claridad y veracidad en cuanto a los tratamientos más adecuados, permitiendo que cualquier persona pueda comprender a fondo lo que implica la transexualidad y sus aspectos relacionados. Mi compromiso radica en seguir contribuyendo al conocimiento y la sensibilización sobre la transexualidad, proporcionando información precisa y actualizada en todo momento. Agradezco sinceramente tu interés y apoyo en este importante tema. Muchas gracias por tu atención. La alopecia o calvicie es la pérdida anormal del cabello, un problema que afecta a muchas personas alrededor del mundo. Se puede clasificar en dos grupos: las alopecias cicatriciales, que son irreversibles debido a la destrucción del folículo piloso, y las formas no cicatriciales, que pueden ser potencialmente reversibles. La forma más común de alopecia es la androgénica, que representa el 95% de los casos y afecta principalmente a los hombres, también a mujeres. La alopecia androgénica es causada por factores genéticos y hormonales. Aunque existe un componente hereditario, no se ha identificado el gen responsable debido a su herencia poligénica dominante. Los andrógenos, hormonas masculinas, actúan sobre los folículos pilosos predispuestos genéticamente a la afección, provocando su miniaturización progresiva. Existen múltiples causas que pueden contribuir a la caída del cabello, como una dieta deficiente en nutrientes esenciales, trastornos metabólicos, anemia, estrés, hiperandrogenismo, entre otros. Es importante identificar y tratar las causas subyacentes de la alopecia para buscar soluciones efectivas. La alopecia cicatricial y no cicatricial son términos importantes a tener en cuenta al abordar este problema capilar. También es relevante comprender la pérdida de cabello en mujeres transexuales, así como las diversas causas que pueden desencadenar la alopecia. La alopecia es un problema que afecta a muchas personas transexuales y no transexuales, tiene un impacto significativo en la autoestima y la calidad de vida. Es fundamental abordar la pérdida de cabello de manera integral, considerando tanto las causas genéticas como las ambientales, para encontrar soluciones efectivas y mejorar la salud capilar. Entendiendo la pérdida de cabello en la mujer y el varón transexual. Se manifiesta como una pérdida anormal del cabello, que puede ser temporal o permanente. Comprender las diferentes formas de alopecia y sus causas es crucial para aquellos que buscan tratamiento. En esta guía informativa, exploraremos la alopecia androgénica, las alopecias cicatriciales y no cicatriciales, así como su impacto en las personas transexuales y no transexuales, clasificado en escalas y grados vigentes a la fecha. Su clasificación en dos grupos o formas conocidas e identificadas. Empezaremos con la información del significado de las alopecias, que aplicaremos por igual al desarrollo hacia la calvicie por pérdida de cabello, cuya variación dependerá si se trata de un hombre o mujer biológica, así como en usuarios transexuales, en edad joven a edad media adulto. La alopecia no cicatricial. Son potencialmente reversibles, muy observados en la mujer transexual, pero no en el varón transexual que consume esteroides anabólicos androgénicos o sus derivados, que tiene el mismo comportamiento de la alopecia androgénica o androgenética, alopecia cicatricial. Tipo de alopecia suele ser irreversible porque existe un daño, malformación o ruptura total de la estructura folicular. La alopecia androgénica es un tipo de pérdida de cabello que afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque sus patrones de manifestación pueden diferir significativamente entre ambos sexos. En el caso de los hombres, la alopecia androgénica suele presentarse con un patrón específico de pérdida de pelo irreversible localizada principalmente en las zonas frontal y parietal. Este patrón se caracteriza por un retraso progresivo de la línea de implantación anterior del pelo, lo que comúnmente se conoce como entradas. Con el tiempo,
esta pérdida de cabello puede extenderse hacia la región del vértex o coronilla. Por otro lado, en el caso de las mujeres, la alopecia androgénica suele manifestarse con una pérdida de cabello más difusa en comparación con los hombres. En este patrón femenino, no se producen zonas de calvicie total y se respeta la línea de implantación anterior del cabello, es decir, no se desarrollan entradas clásicas como en los hombres. Alopecia areata. Es un tipo de caída del cabello que ocasiona parches redondos. Los folículos pilosos no quedan destruidos con esta enfermedad, por lo que el pelo puede volver a crecer, si bien es cierto que son muy frecuentes las recidivas o recaídas en pacientes que la han sufrido alguna vez. La alopecia traumática. Son todas aquellas producidas por traumatismos físicos como tracción, presión o tricotilomanía. Alopecia difusa. La alopecia difusa consiste en una pérdida de cabello más o menos intensa, aguda o crónica, pero reversible y no localizada en una determinada porción del cuero cabelludo. La pérdida de cabello tiene lugar entre 2 y 4 meses después del factor desencadenante. Se produce, por ejemplo, tras el parto, enfermedades graves, procesos febriles, estrés o pérdidas importantes de peso. Pérdida de cabello por irrupción espontánea. Se cree que es originado por una suma de factores, como el consumo de estrógenos, disforia de género y estrés. Es reversible, pero existe un cambio en la zona de implantación de su cabellera hacia un patrón femenino en parte y la otra parte por sus factores heredables genéticos. La alopecia androgénica, también conocida como alopecia androgenética, es un trastorno capilar con un fuerte componente hereditario. A pesar de que el gen específico que lo causa sigue siendo desconocido, se sabe que los andrógenos juegan un papel crucial al afectar los folículos pilosos predispuestos a la calvicie. Este tipo de alopecia se manifiesta principalmente en hombres con una pérdida de cabello localizada en las zonas frontal y parietal. En el caso de las mujeres, la alopecia androgénica puede estar relacionada con el hiperandrogenismo, el síndrome de ovario poliquístico, la hiperplasia suprarrenal o el consumo de anabólicos androgénicos por parte de mujeres fisicoculturistas. Sin embargo, estos factores pueden desencadenar la caída del cabello en las mujeres y deben ser tenidos en cuenta al buscar tratamientos para este problema. En el caso de los hombres transexuales, es importante considerar tanto los factores biológicos propios, como los factores heredables. El consumo de esteroides anabólicos androgénicos en varones transexuales es muy observable en su proceso de reasignación, es decir, no se escapan de la calvicie. La alopecia androgénica es un problema capilar que afecta tanto a hombres como a mujeres, con causas y factores desencadenantes específicos en cada caso. La alopecia areata es una condición dermatológica que se caracteriza por la pérdida súbita de cabello en forma de parches no cicatrizales. Esta pérdida de cabello suele presentarse de manera repentina en áreas localizadas del cuero cabelludo, sin que existan otros signos evidentes de alteraciones cutáneas o enfermedades sistémicas. El diagnóstico de la alopecia areata generalmente se realiza mediante inspección visual de los síntomas característicos. Los parches redondos y aislados de pérdida de cabello son una manifestación común de esta condición, acompañados por la presencia distintiva de pelos cortos quebradizos en el borde de las zonas afectadas, que recuerdan la forma de un signo de exclamación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el diagnóstico diferencial de la alopecia areata incluye otras condiciones como la tiña del cuero cabelludo, la tricotilomanía, la alopecia por tracción, el lupus y la sífilis secundaria. En caso de que existan dudas respecto al diagnóstico, es posible realizar pruebas adicionales como la preparación de hidróxido de potasio, cultivos para hongos, tamizaje para sífilis o incluso biopsias de la piel. En pacientes que presentan hallazgos clínicos sugestivos de enfermedades autoinmunes asociadas, como la enfermedad de la tiroides, es fundamental realizar pruebas específicas para descartar su presencia. El abordaje integral de la alopecia areata implica no solo la identificación precisa de la condición, sino también la exploración de posibles enfermedades subyacentes que puedan estar relacionadas con su manifestación. La alopecia traumática presenta diferentes formas de manifestarse, siendo la alopecia traumática por tracción, por presión y por tricotilomanía las más comunes.
Estas condiciones pueden afectar tanto a hombres como a mujeres, causando la pérdida de cabello en áreas específicas debido a distintos factores desencadenantes. La alopecia traumática por tracción es el resultado de una tensión excesiva ejercida sobre el folículo piloso, principalmente provocada por peinados apretados como moños, trenzas, rastas o coletas, así como por el uso constante de herramientas de calor y químicos agresivos en el cabello. Esta tensión constante puede romper el folículo y debilitar el cabello, llevando a su caída en las sienes y en la parte frontal. Por otro lado, la alopecia traumática por presión se produce cuando el folículo piloso se ve comprometido debido al roce o la presión continua causada por elementos externos como gorras, cintas del pelo o sombreros ajustados. Esta presión dificulta la oxigenación adecuada de los folículos, debilitando progresivamente el cabello y provocando su posterior pérdida. Finalmente, la alopecia traumática por tricotilomanía es consecuencia de un hábito nervioso y repetitivo de arrancarse el propio cabello. Este comportamiento compulsivo puede generar calvas localizadas no cicatriciales, las cuales podrían volverse irreversibles si la acción es recurrente. Sin embargo, una vez que se logra eliminar este hábito, la condición suele ser reversible, brindando una esperanza para la recuperación del cabello. La alopecia difusa es un problema común que afecta tanto a hombres como a mujeres, caracterizado por una pérdida homogénea de cabello en toda la cabeza. Se produce debido a una reducción en el tamaño de los folículos pilosos, lo que hace que el cabello se vuelva más fino y frágil, resultando en su caída. A diferencia de otras formas de alopecia, la alopecia difusa no suele presentar signos de irritación o inflamación en el cuero cabelludo, mostrando una apariencia normal. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, la caída de cabello asociada a la alopecia difusa es reversible y puntual. Esto significa que con el tratamiento adecuado, es posible restaurar la densidad y volumen del cabello en el cuero cabelludo. Algunas clasificaciones en escalas o grados. Ahora bien, la escala más utilizada en el varón biológico es la escala de Norwood-Hamilton y en la mujer biológica hasta ahora se utilizan dos escalas, la de Sabin, grado de calvicie, el adelgazamiento del cabello, y la Ludwig. Estas escalas son de gran valor para su utilización y determinan en grados la pérdida de cabello y su evolución. Los grados de Sinclair la aplicamos por igual en la mujer biológica y la propia en la mujer transexual, aunque algunos patrones son parecidos a las diferentes escalas. Existen otras clasificaciones más recientes, como la de Olsen, Evelyn y otras, que se aplican por igual, a continuación sus expresiones. Importante mencionar que la alopecia en mujeres biológicas no transexuales puede ser influenciada por varios factores hormonales, especialmente en condiciones como el síndrome de ovario poliquístico, SOP, y la hiperplasia suprarrenal congénita. Estos trastornos pueden llevar a un aumento de los andrógenos, lo que puede causar un patrón de alopecia similar al masculino, así como el crecimiento de vello corporal y facial en áreas como los muslos, antebrazos y tórax. Además, la alopecia en mujeres puede ocurrir incluso con niveles bajos de andrógenos y sin enfermedades sistémicas o locales en el cuero cabelludo. La menopausia y el envejecimiento también son factores que pueden contribuir a la pérdida de cabello en mujeres. El tratamiento con antiandrógenos puede ser efectivo para manejar los síntomas, pero es crucial tratar la causa subyacente, especialmente en casos de SOP, que puede ser un estado precanceroso de ovario. Es importante destacar que la alopecia androgénica es un trastorno de causa hormonal que puede tener un impacto significativo en la autoestima y la calidad de vida de las personas que lo padecen. Por ello, es fundamental establecer un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado según el patrón de afectación observado. Mientras que en el patrón masculino de alopecia androgénica en el varón transexual ocasionado por esteres de testosterona o sus derivados, se observa una pérdida de pelo localizada con entradas y afectación en la parte de arriba y posterior de la cabeza. En el patrón femenino de la mujer transexual la pérdida de cabello es más difusa y no se desarrollan entradas clásicas, preservando la línea de implantación anterior del pelo. La escala de Norwood es muy demostrativa, a continuación.
La alopecia es un trastorno que puede manifestarse de diversas formas, entre las cuales se encuentran la alopecia cicatricial y la alopecia androgénica. En el caso específico de los hombres, es común observar una pérdida de pelo localizada principalmente en las zonas frontal y parietal, lo que se manifiesta inicialmente por el retraso progresivo de la línea de implantación anterior del pelo, conocido habitualmente como entradas. Posteriormente, esta afectación se extiende a la región del vértex o coronilla. Al hacer referencia a la escala de Norwood-Hamilton, es posible clasificar la evolución de la alopecia androgénica masculina en diferentes estadios. En los estadios 1, 2 y 3 de esta escala, se observa una progresiva pérdida de cabello en las áreas mencionadas, con un patrón característico de retroceso de la línea del cabello y afinamiento capilar. La alopecia androgenética en el varón biológico y varón transexual es un proceso común que afecta a muchos hombres en todo el mundo. Según la escala de Norwood-Hamilton, los tipos 4, 5, 6 y 7 representan etapas avanzadas de la calvicie masculina, donde la zona sin cabello se amplía tanto en la coronilla como en la parte frontal. En estos tipos de alopecia, la coronilla y la parte frontal quedan unidas, dando una apariencia de calvicie generalizada. La pérdida de cabello se extiende lateralmente y hacia la zona posterior, dejando solo una estrecha franja de cabello original en el medio. Es importante entender que la alopecia androgenética es un proceso genético y hormonal que puede ser influenciado por factores como el uso de esteroides androgénicos. En el caso de los varones transexuales, la terapia hormonal con esteres de testosterona y sus derivados o anabólicos también desempeña un papel en la pérdida de cabello. La escala de Ludwig clasifica la alopecia en la mujer biológica y mujer transexual de una forma sencilla, es decir, en mínima, moderada y avanzada o extensa. En esta etapa 1 o mínima ya se notan los primeros indicios de caída capilar en la corona, poco notoria en la línea central o limitado por una línea frontal. En la etapa 2, intermedia o moderada, debilitamiento del cabello se incrementa, con crecimiento de cabellos más finos y el área expuesta va en aumento, ocupando la zona de la corona o coronilla. Por último, en la etapa extensa o 3, en este tipo la calvicie ha tomado casi toda la zona superior, en la coronilla siendo muy notoria, calvicie total. No vamos a profundizar en otra clasificación para el estado evolutivo de la alopecia, pero se mostrará con el fin de comparar con la alopecia androgénica y la pérdida del cabello. Esta forma es la más observada en la mujer biológica no transexual, expresada en grados la clasificación de Sinclair. Este patrón se observa a partir de la pubertad en un alto porcentaje, donde se muestra la ampliación central interparietal de la calvicie, que se va ampliando a través del tiempo con adelgazamiento del cabello. De acuerdo con los grados de Sinclair, el grado 4 y 5, la ampliación muestra ya un estado avanzado de calvicie y a pesar de la mayoría de las mujeres, utilizan tintes de color negro profundo o prieto, resalta más la ampliación con adelgazamiento del cabello. La pérdida de cabello por irrupción progresiva y otros factores inductores de suma es un fenómeno comúnmente observado en mujeres transexuales, especialmente durante el proceso de reasignación de sexo con estrógenos y bloqueadores androgénicos. Este patrón de pérdida de cabello, clasificado en grados 1, 2 y 3, puede estar influenciado por diversos factores como el estrés, trastornos de ansiedad o de humor, así como el proceso de reasignación hormonal y factores genéticos heredables. En el caso del grado 2 de calvicie en mujeres transexuales, el cambio en la morfología de implantación del cabello comienza a hacerse evidente. Sin embargo, es en el grado 3 donde se observan cambios más significativos y definitivos. A pesar de que un porcentaje alto de personas puede experimentar mejoría o reversibilidad con el tratamiento adecuado, no siempre se logra una recuperación total. Es importante tener en cuenta que la efectividad del tratamiento y la posibilidad de reversibilidad también pueden depender de factores como antecedentes heredofamiliares, edad y raza. No todas las mujeres transexuales experimentan estos cambios en la misma medida. En este contexto, es fundamental comprender la importancia de abordar la pérdida de cabello en mujeres transexuales de manera integral, considerando los múltiples factores involucrados. Además, se ha planteado la teoría del factor oxidativo como un elemento adicional a tener en cuenta en la evaluación y tratamiento de la alopecia en este colectivo. La calvicie en mujeres transexuales,
clasificada en grados 1, 2 y 3. Es un proceso complejo que puede estar influenciado por una serie de factores, desde el estrés hasta factores genéticos. Si bien es posible lograr mejorías con el tratamiento adecuado, la recuperación total no siempre es alcanzable. Es fundamental abordar este tema con un enfoque holístico y considerar la individualidad de cada caso para obtener los mejores resultados posibles. En resumen, las causas de alopecia en mujeres transexuales es multifactorial. La caída de cabello en la mujer transexual no se debe únicamente a los andrógenos, sino que es un fenómeno multifactorial que puede involucrar diversos elementos. Por lo tanto, el tratamiento de la alopecia en este grupo debe abordar no solo los aspectos hormonales, sino también los psicológicos, genéticos, metabólicos y otros factores que contribuyen a la pérdida de cabello. Cada caso de alopecia en la mujer transexual puede requerir un enfoque personalizado, teniendo en cuenta la complejidad de los factores involucrados y la respuesta individual a los diferentes tratamientos. Estudios recientes han demostrado que el factor genético juega un papel fundamental en la alopecia androgenética femenina, AAF. Se estima que un 50% de las mujeres con AAF tienen otros familiares afectados, especialmente en las formas de calvicie de inicio precoz. Aunque se ha sugerido que el problema podría transmitirse de forma autosómica dominante con una penetrancia variable, cada vez es más evidente que el problema podría seguir un patrón hereditario poligénico. Las principales evidencias de la participación genética vienen de la secuenciación del gen del receptor de andrógenos en hombres calvos y no calvos, conocido como gen AR, receptor de andrógenos, que se localiza en el cromosoma X y pertenece a la familia de factores de transcripción nuclear. En cuanto al factor hormonal, los andrógenos son los principales reguladores del crecimiento del cabello en el ser humano. Las papilas del folículo pilosebáceo, especialmente las células mesenquimatosas de los folículos pilosos, son los principales objetivos de los andrógenos. En resumen, el factor genético y hormonal son determinantes clave en la alopecia androgenética femenina. Para comprender mejor esta condición, es importante considerar tanto la genética como la influencia hormonal en el proceso de pérdida de cabello. Por eso, todo tratamiento de la caída de cabello debe integrarse un apoyo psicológico e incluso en ocasiones indicar psicofármacos, que no produzcan interrelación con sus estrógenos y sobre todo que no les produzca un efecto secundario con el consumo de estos medicamentos y que ocurre con algunos psicofármacos. Parece ser que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina a dosis bajas mejoran esta condición, pero es de suma importancia además del apoyo psicológico, ciertas estrategias, como el uso de pelucas y en casos extremos de alopecia areata en donde se muestra calvicie y de un aspecto similar a los efectos de la quimioterapia o de tipo areolar o en islas, es mejor el rasurado total y esto permitirá una mejor evolución y de respuesta al tratamiento capilar. Morbilidad psicológica. La caída con pérdida de cabello, por sí sola causa angustia, trastornos del ánimo y estados más severos de trastorno mental, cuando ocurre. La mujer transexual, a pesar de que son frecuentes la ansiedad y la depresión, se ha demostrado que no le causan pérdida de cabello masivo por estrés, pero sí acentuación de su caída, pero no en todas las mujeres transexuales ocurre así, ya que la mayoría se encuentran ocupadas en otras manifestaciones clínicas de su proceso de reasignación, sobre todo cambios en su imagen corporal. Y esto es considerado ya como un distracte. Además se le hace ver que existirán causas de caída de cabello, ya que también ocurren cambios en su morfología de implantación de su cabellera. Por otra parte, en ocasiones se suma a un estado que ocurre de manera temporal en la persona transexual, debido al consumo de antiandrógenos o de suma de múltiples medicamentos y más tarde su recuperación. De importancia mencionar que, durante el proceso de reasignación de sexo, se permite hasta cierto punto detener esta caída, pero la hormonación con estrógenos y antiandrógenos para el cambio de sexo inicia pérdida de cabello del contorno de implantación considerada como femenina y esta llega a un límite. Pero la caída de cabello es global y se detiene por estos medicamentos, sobre todo con los antiandrógenos.
Pero además, durante el proceso de reasignación, no únicamente se observa cierto freno de la caída de este cabello, puede continuar su caída si no se toman en cuenta otros factores que ocurren en el proceso de reasignación, como es el comportamiento hepático, por sobrecarga o de toxicidad por medicamentos. Que esté en sus inicios es por sobrecarga por medicamentos hormonales y de otro tipo, permiten cierta caída de cabello por trastorno en la función metabólica del hígado y que repercute de una manera sistémica, tal como sucede en el estrés post-trauma o cuando se someten a una intervención quirúrgica, sobre todo por fracturas, que es ahí en donde se observa esta pérdida de cabello temporal. Aproximadamente una semana después de este acontecimiento. Algunas recomendaciones para el tratamiento de la caída de cabello. Necesario en la mujer transexual, en su primera etapa, ya que la causa de esta pérdida de cabello es multifactorial o de causa no probada y que puede responder a los antiandrógenos o inhibidores de la 5-LFA reductasa y nuevamente su recaiga. Después de la suspensión y en estos casos se ha comprobado que esta respuesta es solo una parte del tratamiento o de responsabilidad de la caída del cabello, pero no de causa directa. Que el andrógeno sea la causa de esta caída, ya que se ha observado alopecia en mujer con niveles bajos de andrógenos, sin enfermedad sistémica o locales en cuero cabelludo. Por eso, la respuesta al tratamiento con ciertos antiandrógenos se requieren dosis más selectivas y más altas con finasterida o dutasterida, para obtener una respuesta y que no es precisamente por los andrógenos, si de suma o asociada a otros factores. Basándonos en los 3 puntos de observación mencionados sobre el abordaje integral de la alopecia en la mujer transexual, podemos concluir que este fenómeno requiere una evaluación y tratamiento detallados. En primer lugar, es fundamental reconocer que la pérdida de cabello en mujeres transexuales va más allá de la simple influencia de los estrógenos. Factores genéticos y heredables desempeñan un papel crucial en este proceso, lo que subraya la complejidad de la condición. Además, la importancia del apoyo psicológico en el manejo de la alopecia no debe ser subestimada. La caída del cabello puede tener un profundo impacto emocional en los usuarios transexuales, por lo que es fundamental brindarles un soporte psicológico adecuado como parte integral del tratamiento. Por último, la personalización del tratamiento es esencial para abordar eficazmente la alopecia en mujeres transexuales. Cada caso es único y requiere un enfoque individualizado que tenga en cuenta la diversidad de factores implicados en la pérdida de cabello. En resumen, para lograr un abordaje integral de la alopecia en la mujer transexual, es crucial considerar la complejidad de los factores causales, la importancia del apoyo psicológico y la necesidad de personalizar el tratamiento para cada paciente. Esto permitirá ofrecer una atención óptima y holística a quienes padecen esta condición. Ya para terminar. El contenido de esta obra y su publicación en YouTube es proporcionado por la doctora Mireille Pérez Brambila, responsable y autora, el cual se ofrece para su vista, educación, información y principalmente orientación sobre todo lo relacionado con la transexualidad. Para ampliar su información, acceda a páginas web, donde hay diferentes y múltiples publicaciones sobre un mismo tema, algunas del autor y otras que han sido publicadas sin autorización o permiso del autor, anteponiendo un nombre falso de autor, con fines de lucro. Esta presentación solo contiene imágenes, gráficos y videos, así como temas musicales gratuitos y libres de derechos de autor, proporcionados gratuitamente por Pixabay y Freepik, para su presentación en YouTube, sin ninguna violación. Las demás imágenes o gráficos son originales, con sus datos estadísticos elaborados y proporcionados por el Dr. Manuel Pérez Brambila. Todas mis presentaciones no contienen imágenes ni fragmentos de video o música con derechos de autor. El nombre del autor y la página donde se descargó libremente, el nombre del autor se coloca en la presentación.